Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, ya estamos para continuar con esta conversación que el día de hoy está enfocada en esta economía regenerativa, de la cual ya se comienza a hablar. Para ello nos acompaña Carolina Muñoz, directora ejecutiva de Chile Regenerativo. Bienvenida, Carolina. Hola Ángel, muchas gracias. Bueno, siempre, Carolina, partimos conversando un poquito sobre la historia del invitado, porque sobre todo en este tipo de temas es muy importante, suele ser muy importante la historia de quien lidera el proyecto. Entonces, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito sobre tus pasos previos a llegar a Chile Regenerativo. Súper, gracias y un saludo a todos los que están escuchando o nos escucharán después, cuando quede esto en línea. Bueno, yo soy Caro Muñoz, me gusta que me digan Caro. Soy diseñadora de profesión, estudié diseño inicialmente. Trabajé mucho tiempo en el mundo editorial de las revistas Cuché, que han desaparecido. Y siempre tuve el bichito social interno. Yo creo que, bueno, yo crecí en un colegio de mucho servicio y de ese modo como muy social y que en el fondo uno tenía que generar impacto, uno tenía que hacer cosas que generaran un cambio, ¿no? Y también una familia muy fuerte en eso. Y el mundo me llevó al diseño y en el fondo ya este paréntesis, yo lo llamo como un paréntesis que aprendí mucho, pero un paréntesis en el mundo del diseño editorial, en que efectivamente me alejé de esto, ¿no? Y cuando ya iba a cumplir 40 años, cerca de los 40, me pareció que había algo que me faltaba. Y, y hice esta búsqueda en el fondo de decir, bueno, ¿por dónde sigo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que...? Y más que lo que quiero hacer, como ¿dónde más o dónde puedo generar un mayor impacto o dónde puedo yo generar mayor valor, ¿no? Y en una búsqueda me encontré con una fundación que me acogió y después una corporación que me acogió. Yo dirigí una corporación que se llamó Aconcagua Summit, que Ángel, tú te debes acordar, quizás hay muchos líderes que surgieron de esa articulación y de esa comunidad. Nació también en toda la época de la innovación y el emprendimiento social, en la época de las empresas, cuando nace Sistema B. Hay todo un movimiento que nace del emprendimiento y la innovación social en ese minuto. Bueno, yo dirigí esa corporación y después salió y yo, bueno, la verdad es que de nada, con ningún estudio más, ¿no? Diseñadora, esa era mi diseñadora y las ganas de diseñar otras cosas, diseñar experiencias, diseñar encuentros y entender que el diseño al final es un gatillador de muchos resultados, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente el diseño es un tremendo valor transversal, a mí me ha ayudado infinito, creo que el pensamiento sistémico que siento que tengo, esa mirada más global 360 que hoy día tengo, me la da el diseño y la aplico todo el tiempo. Eso y el amor por las cosas lindas también, que siempre creo que es importante cuidar la estética. Eso, yo Claro, hoy día... sí. no, es que te iba a preguntar sobre eso mismo. Mencionaste una palabra que a veces se toma poco, que es la estética. Respecto de, por ejemplo, nosotros que estuvimos en temas sociales, cómo impacta en un niño pequeño la estética cuando sale de su casa y va a a una plaza que está llena de tierra, sin áreas verdes, versus un niño que sale de su casa y se encuentra con una estatua, con áreas verdes, árboles. La estética también nos va moldeando, ¿no? Sí, yo creo que nos va despertando también ciertas emociones, nos incluye en el fondo eh, ciertas, yo diría que nos incluye como la creatividad, ¿no? O sea, en el fondo un niño que crece en un sistema o en un lugar que no está cuidado, es un niño que no aprende tampoco a cuidar, no necesariamente, ¿eh? No soy tan psicóloga y tan experta. A mi parecer, y aquí hay grandes diferencias entre eso o nosotros y, no sé,
quizá aquí me voy a desviar un poco, Ángel, pero mira, tuve una experiencia, tuve la posibilidad de ir a París y de estar en el Museo de Rodin y me encontré con niños muy chiquititos, como jardín, tercero, 3, 4 años, que le estaban enseñando el cuerpo humano con una escultura de Rodin. Entonces, si tú tienes esa posibilidad de conexión con el arte y con la belleza, yo creo que tú creces de una manera distinta, es inevitable. Y lo otro es que si el lugar es lindo, lo aprendes a valorar. O sea, dos cosas. Uno, que el lugar sea lindo y dos, que tú como persona y como comunidad hayas elegido construirlo. O sea, si un lugar lindo te lo entregaron y te lo impusieron, no necesariamente lo vas a cuidar. O sea, tiene que haber un compromiso y una pertenencia que es importante también. Entonces, igual yo creo que siempre esto es sistémico y son muchos los factores que van, eh, se van interactuando, ¿no? O sea, van interactuando, no es tan lineal siempre. Sí, te lo preguntaba, Caro, porque también, dado que vamos a conversar sobre estas economías regenerativas, la conservación es uno de los elementos también que hoy está en el tapete, los parques de conservación que hay en el sur de Chile, maravillosos, de la familia Tompkins, que los dona, obviamente. Eh, Preguntarte, ¿ese mundo tiene algo que ver con la conciencia? Me refiero a ese mundo estético de apreciar esa belleza natural. ¿Tiene algo que ver también con la conciencia de nosotros los adultos, de cuidarla, de volcarnos a ella, de saber que al consumir un producto, ese producto va a ir a parar a algún lugar? No es que se desaparezca y probablemente impacte. ¿Cómo ves esa conexión, esa conciencia? Tocaste como mil aristas, pero en el fondo, y aquí me voy a tomar una parte importante de la regeneración. La regeneración, que en el fondo es la capacidad natural de los seres vivos que tenemos de generar vida y vitalidad, nos considera a los seres humanos y nos consideramos nosotros los seres humanos como parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza no está afuera, sino que nosotros somos parte de ese sistema, ¿ya? Y eso yo creo que es primordial, y lo que estás diciendo tú en el fondo en términos de conservación es clave, porque en el fondo no se trata de que, y ahí un punto, no se trata de que nosotros como seres humanos, y ahí hay una discusión enorme respecto de la conservación, en el fondo, cómo dejamos que también regenere o potenciamos esa regeneración en la conservación, ¿no? En el fondo, esa conexión con la naturaleza nos permite valorarla, cuidarla, proteger la naturaleza, pero también entendiendo que efectivamente nosotros somos parte de ese sistema. Y aquí hay una cosa súper importante: la naturaleza y el planeta va a sobrevivir. O sea, en el fondo igual va a vivir, van a vivir quizás menos especies, incluida nosotros, digamos. O sea, nosotros estamos en problemas de extinción y muchas especies junto con nosotros estamos en problemas de extinción. Y depende de nosotros que nosotros cuidemos y conservemos y volvamos a regenerar, no solo conservar, ¿no? Volvamos a regenerar lo degradado para poder sobrevivir. Yo tengo la esperanza que todavía estamos a tiempo, pero y ahí como volver a reforzar esto, ¿ah? Somos parte de este sistema, no somos un ente que la cuida, no somos un ente que la protege, no somos un ente, o sea, efectivamente la tenemos que proteger como nos protegemos entre todos, ¿no? O sea, en el fondo es parte de, pero si tú te piensas como parte de, creo que ya hay un cambio de paradigma enorme. Y ahí en el fondo, cuando tú hablas de los productos, o sea, cuando tú te consideras parte de la naturaleza y realmente integras eso como en tu vida y en tu cotidianidad, empiezas a tomar decisiones que van a impactar positivamente al planeta. O sea, empiezas a comprar productos que no están dañando al planeta, empiezas a potenciar ciertas iniciativas y ciertos emprendimientos que sí lo cuidan, ¿no? Y sí lo nutren. En el segundo bloque vamos a entrar de lleno en Chile regenerativo, pero antes preguntarte también en esta misma línea, em, a tu juicio, dada tu experiencia, em, siento a veces que en el mundo de los negocios, yo me muevo más en el mundo startup, también algunos contactos en el mundo corporativo, falta tal vez un poquito de este concepto del artes liberales, de humanizarnos un poco más en el mundo de los negocios, que hay que hacer, está bien y es parte de la vida y qué bueno que existen los negocios.
y al parecer eh, falta un poco de humanidad en este mundo que suele ser más frío y que suele ser más transaccional. A diferencia tal vez, y tú que estuviste hace poco en Europa, de tal vez la manera de operar de el europeo en general, por tradiciones obviamente que distan de la nuestra. ¿Cómo ves que el mundo empresarial, el mundo económico, pueda adoptar este mayor nivel de humanismo en sus procesos? Oye, súper buena pregunta y súper difícil. Yo lo veo como una necesidad hoy día. O sea, veo que el mundo empresarial está viendo que hay una crisis. Está viendo que hay una crisis, algunos hablan de crisis sistémica, policrisis, o sea, una crisis que en fondo abarca demasiadas aristas y no tiene idea qué hacer. O sea, se está encontrando con una sociedad que no lo valida, se está encontrando con un mundo que no lo entiende, se está encontrando con un dinamismo que no es capaz de vislumbrar. En el fondo, al final somos seres del siglo XX que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Entonces, en el fondo, para ellos creo yo hoy día que les están en un momento en como ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo? ¿Ya? Y ahí yo creo que hay una tremenda oportunidad, porque en el fondo permite, o sea, en el fondo va a haber una necesidad de mirar al otro. No puedes generar empresas si no consideras, y esto lo hemos dicho 500 veces y la sostenibilidad también lo sostiene, ¿no? O sea, en el fondo el ecosistema, o sea, todos los stakeholders, tenés que considerar a todos. Para poder operar legítimamente, tienes que considerar a todo el entorno que te impacta, digamos, a todos los actores que están impactando. Entonces, desde ese lugar, si no lo haces desde un lugar de la humanidad, y humanamente creo que no es viable. O sea, en el fondo tiene que haber un tema de escucharnos, ¿no? O sea, escuchar a los otros, mirar a los otros, entender que cada acción que hacemos impacta a los otros. Entonces, en ese contexto, creo que es viable. Ahora, es súper difícil, Ángel, porque implica un cambio personal. Y ese cambio personal implica mirarse, trabajarse, conocer que cometí errores. O sea, muchas cosas que como seres humanos nos cuesta infinito. Y efectivamente, o sea, en el fondo tú dices de repente es súper fácil. O sea, a veces uno dice, oye, ¿sabes que está todo dicho? O sea, está todo para regenerar, está todo para innovar, está todo para que podamos generar los cambios. Pero al final nosotros nos cuesta tanto cambiar como seres humanos, entonces requiere de un trabajo personal que a veces nos es más fácil taparnos los oídos y no escuchar, que eso es necesario. En ese camino, yo sin haber estudiado en el San Ignacio, siempre tuve cercanía y me gustó mucho, bueno, por también haber participado en un Techo para Chile, me topé con muchos amigos ignacianos y hay una filosofía ahí en torno a ser muy bueno uno para volcarse a los demás en la lógica del servicio. Hablaba con Rodrigo Jordán alguna vez que lo entrevisté y me decía, mira, en el mundo hay dos tipos de personas, los que vienen a servir a los demás y los que se vienen a servir de los demás. Eh, y uno tiene que elegir. ¿Cómo ves que una familia, yo tengo una niña pequeña, 6, puede ir modelando este humanismo desde pequeños para que cuando grande obviamente esto ya no sea tanto tema, sino sea algo como natural? ¿Cómo lo ves? Sí, yo te diría que ni una persona ni la otra persona. Yo diría que hay un tercer bloque que en el fondo es lo que habla también la regeneración. No es estar al servicio, ni tampoco no estar al servicio y no apoyar. Es integrarnos con, ¿ya? Y si eso consideras, significa que en el fondo si un niño naturalmente cuida su naturaleza, naturalmente, y aquí hay una cosa súper física, o sea, si los niños plantaran, si los niños aprendieran de los árboles, o sea, yo me he dado cuenta que finalmente el contacto con la naturaleza es clave desde chiquititos, o sea, si te ven a ti tener un huerto, aunque sea en tu terraza con unos maceteros, si ven que de ahí sacamos un poco de perejil y un poco de cilantro y algunas hojitas y se las echamos, o sea, solo esas cosas simples para los niños, para mí son un tremendo valor. Y cuidado
con, y aquí quizás el mundo más católico me va a matar, pero con este sacrificio que al final nos desgasta y al final perdemos nosotros vitalidad, perdemos energía. O sea, no se trata de entregar, a mi juicio, no se trata de entregar hasta que nos duela. Ya, o sea, en el fondo, esto no se trata de no entregar o de entregar, se trata de cómo somos capaces de conectarnos y prefiero decir incluso interconectarnos con los otros seres humanos y con la naturaleza y el mundo, de manera de todos ir generando constantemente vitalidad. Y ahí en el fondo es un tremendo tema porque la educación no está pensada para eso. O sea, es como que hay un sacrificio gigante y tienes que, o sea, estudiar hasta el cansancio. Hay un montón de cosas que efectivamente uno debería como ir cambiando, ¿no? O sea, en el fondo, cómo vamos cuidándonos a nosotros mismos también. Y ahí se conecta con el tema más de la humanidad empresarial. Cómo cuidamos a nuestros trabajadores, cómo nos cuidamos nosotros mismos, cómo no somos terriblemente exigentes y hay que cumplir un horario y ojalá trabajar hasta las tantas y etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tremendo valor. Pero te quiero invitar a una breve pausa, unos pocos minutos para que al regreso nos pongamos a conversar directamente, derechamente de Chile Regenerativo, este concepto que tal vez mucha gente no conoce y está bueno empezar a manejarlo porque probablemente sea tendencia en un futuro. Vamos un par de minutos, ya estamos de vuelta con Caro Muñoz. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.